Hola, hola. Hola, hola, buenos días. Tenemos serenata hoy de fondo. Estamos a 11 de la mañana, hora de Colombia, 12 del mediodía, hora Chile. Acá en Colombia, desde la época de la pandemia, es como se volvió costumbre que los músicos y los artistas salgan a las calles a, a cantar y a bailar. Y esa costumbre quedó desde la época de la pandemia. Pero bueno, es un bonito homenaje a los artistas. Bueno, qué bueno que nos acompañen. Marcelo, buenos días, hola, muy buenos días, gracias, muchas gracias por acompañarme hoy martes 26 de abril, 11 de la mañana, hora Colombia, 12 del mediodía en Chile. Hoy vamos a hablar acerca de para crear hay que creer. Yo creo. Pero antes de presentar a mi invitado de hoy, quiero invitarlos al estreno de la primera obra del grupo DNA, conformado por muchachos de la Fundación CEPA, aquí en Bogotá, Colombia, y dirigido por el profesor Camilo Salcedo. La obra se titula Autómatas. Se estrena este sábado 30 de abril en la entrada principal del Planetario de Bogotá. Habrán dos funciones, a las 5 p.m. y a las 5:45 de la tarde. La entrada es libre. En esta obra se abordará una crítica hacia los prejuicios y opiniones que se tienen acerca de la discapacidad, usando como metáfora los autómatas, llevando a los espectadores en un camino de apreciación y conocimiento sobre las capacidades de nuestros artistas a través de sus experiencias, expresiones y conocimientos. No se les olvide, este sábado 30 de abril en el Planetario de Bogotá. Los esperamos. Y bueno, eh, como les decía, nuestro invitado, hoy vamos a hablar acerca de para crear hay que creer. Y nuestro invitado de hoy, Marcelo Mayra, ha creído en su proyecto hecho realidad, la Fundación CAE. Marcelo también nos va a hablar sobre el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. También Marcelo nos va a hablar sobre la red de apoyo que ha construido en Chile para cuidadores y cuidadoras. Y ya esta red está extendiendo sus brazos por toda Latinoamérica, incluyendo Colombia. Y bueno, mientras le doy cámara a Marcelo, vamos a ver aquí. A Marcelo les cuento que Marcelo es músico de profesión, es gestor cultural y educador, es fundador y director ejecutivo de la Fundación Educativa, Creativa, Aprendizaje e Innovación CAI. Hola Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rebeca? Muchísimas gracias por la invitación, un gusto. ¿Todo bien por aquí? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias Marcelo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Para mí es un honor tenerte en este espacio y compartiendo estas creaciones
con nuestros seguidores y amigos en las redes sociales. Marcelo, cuéntanos, me gustaría saber qué te inspiró para crear la Fundación CAI. Mira, Rebeca, qué linda pregunta, porque eso, para responderla, mira, hay un sol y una sombra. Voy a moverme un poquito, si es mucho, ¿o no? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? Está bien, sí, no, pero llega mucho de ahí. Bueno, Ujú, esta es una idea que viene ya hace 12 años desarrollándose. Te cuento ujú. el origen un poquitito, el origen de este proyecto, ¿verdad? Que nace por allá por 2010, cuando estábamos tocando música experimental en el puerto de Valparaíso, en la zona central de Chile, música muy experimental, muy ruidosa, música improvisada. Este era un ciclo de conciertos que eran a las 12 del día, gratuitos. Y en la mitad del concierto, fíjate que entraron alrededor de 30 estudiantes en situación de discapacidad intelectual, tomados de las manos de sus profesoras. Y bueno, entraron al salón, interactuaron, hicieron bastante sonidos, ¿no? Al andar, al caminar, que las sillas, que hablaban a sus profesoras. Nosotros, bueno, seguimos tocando, obviamente observamos lo que estaba sucediendo, y antes de que termináramos el concierto, ellos se fueron del concierto. Quedamos todos ahí, los músicos, como diciendo, oye, qué loco lo que pasó, qué interesante, quiénes eran. A la semana siguiente estábamos tocando de nuevo en el mismo ciclo, pero esta vez estaba tocando la orquesta de improvisación dirigida a través de señas, que fundé yo junto a otros colegas en esos años, donde básicamente, Rebeca, lo que hacíamos era crear música de manera espontánea por medio de una serie de señas gestuales, tipo sonido, silencio, síguelo a él, haz lo contrario, en fin, una serie de nomenclaturas. Estábamos tocando, bueno, Ujú. y era muy gestual, o sea, totalmente gestual, ¿no? Entonces, era aún más estimulante. Cuento corto, estábamos tocando y de pronto entran los mismos estudiantes, una semana después, era el mismo lugar, a la misma Ajá. hora. Entran los mismos estudiantes, con las mismas profesoras, su déjà vu, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasa acá? Y Qué loco, sí. sí, sí, no, muy loco. Y bueno, al final, así para hacértelo muy breve, como para profundizar un poco en el recorrido que hemos hecho, que hay también harto que contar, terminaron ellos, los estudiantes, varios de ellos, dirigiéndonos espontáneamente. Ellos decidieron pararse de su silla y decir, bueno, esto está buenísimo, yo me pongo a dirigir. Entonces, porque en el fondo volumen, en fin, código muy sencillo. Entonces, bueno, fue ahí donde se generó la primera reflexión profunda de decir, mira, qué interesante esto de la música experimental que hacemos nosotros, como una especie de arte casi elitista, ¿no? Donde lo ve muy poca gente, donde etcétera. Pero es una manifestación muy necesaria, artística, y que es y que está muy bien por lo demás. Entonces ahí yo me quedé conectado con esa experiencia y dije, esto hay que pilotear, esto hay que profundizarlo. Entonces, Ujú. después identificamos quiénes eran ellos, porque además, de nuevo, se fueron antes de que terminara y era como, ¿quiénes son? ¿Por qué? ¿Por qué vienen y se Qué van? chistoso. Queremos hablar con ellos y tal. Entonces, bueno, descubrimos quiénes eran, yo logré subvencionar un primer piloto de 3 días de talleres exploratorios. Lo más chistoso fue cuando fui a la escuela a hablar con la directora de la escuela, y yo le contaba esto, la escuela no entendía nada de lo que le hablaba, no me creía tampoco, anotó hasta mi DNI, mi número de teléfono, todo como diciendo, es muy raro lo que me Sí, estás qué proponiendo. extraño este hombre que se apareció acá. Claro, no total, y era de otra ciudad, o sea, Valparaíso, Viña del Mar, hay Mm. varias ciudades, esto era en Viña del Mar, no, todo muy curioso. Y bueno, hicimos el primer taller donde tuvimos claramente resultados muy potentes, muy directos, que tenían que ver en 3 días de trabajo, obviamente es una pincelada. Tampoco nosotros no teníamos ni idea de lo que estábamos como, lo que se empezaba a desarrollar, ¿no? Pero básicamente había una adherencia, había un vínculo casi inmediato que lo generaba el sonido, la música experimental, el conectarse con el otro por medio de este fenómeno físico que es el sonido. El sonido es una vibración, ¿no? De ahí podemos también adentrarnos Ujú. en aquello. Y bueno, ahí decidí perseverar y nos empezamos a juntar con un equipo multidisciplinario para en el fondo
empezar a investigar, ¿no? Entonces ahí hubo una persona, un asesor en discapacidad que me dijo, bueno, muy interesante lo que tú hablas, pero tienes que leer mucho, ¿ah? Porque aquí el enfoque de derecho establece cómo hay que referirse, bueno, y en fin, empecé como a entender muchas cosas que la verdad que me eran muy ajenas, ¿no? Yo soy músico, me preparé toda la vida para ello, estudié en Chile, Alemania, en Cuba, soy flautista y saxofón, pero bueno, se despertaba en ese momento otra necesidad del quehacer, ¿no? Vinculada al aprendizaje, pero obviamente siempre también conectada con la música. Bueno, y ahí empezamos a trabajar en dos escuelas. Una tenía estudiantes en situación de discapacidad intelectual y la otra eran estudiantes con la condición del espectro autista. ¿Ya? Ujú. Dos trastornos generales del desarrollo, si tú quieres, pero bastante distintos, ¿no? Con Sí. necesidades y con dificultades bastante distintas. Al poco andar decidimos focalizar nuestro trabajo solo en la escuela de personas con autismo. Ambas eran instituciones de sectores bien vulnerables de Chile, y ahí nos quedamos 4 años trabajando solo con la población con autismo, ¿ya? La población autista. Y ahí empezamos como a consolidar esta metodología que en primer lugar era como te decía, se originó desde el sonido, ¿no? Entonces éramos músicos experimentales que trabajábamos en estos talleres exploratorios donde lo que sucedía era el desarrollo de otros códigos de lenguaje, aportábamos a Ujú. la autonomía, habilidades sociales, en fin, de ahí empezamos a medir con instrumentos desde la educación diferencial, ¿no? Como a medir los distintos sistemas del cuerpo humano para ver dónde impactaba, y descubrimos que nuestro trabajo impactaba en el sistema vestibular y propioceptivo. Yo nunca antes había escuchado hablar sobre esos dos Esas sistemas, ¿no? palabras, sí, esas palabras tan extrañas. Tan extrañas pero tan interesantes y que la verdad Ajá. que nos hacen también tomar conciencia. Entonces, bueno, y ahí también se mete gente al equipo que venía desde la danza, pero desde la perspectiva del estudio somático, de las prácticas somáticas, perdón, que tienen que ver con no necesariamente aprender a bailar para generar una pieza de danza, sino que entender y reconocer el cuerpo en movimiento, ¿no? Entonces, luego ya se empieza a consolidar esta metodología que tiene como eje cuerpo, eje sonido, y el tercer eje es el vínculo. Para nosotros era clave el cómo tú te vinculabas con el otro, cómo recibías, cómo dejabas que las cosas ocurriesen, ¿verdad? Cómo te despedías, qué tanto mediabas con tu cuerpo, con tu intención o de manera verbal, ¿verdad? Entonces, ese es como el origen, Rebeca, ese es el origen de la idea que fue mutando. Lo más lindo de este proyecto o de esta metodología es que no se detiene el aprendizaje para nosotros, porque Ujú. cambian los profesionales, porque el mundo cambia, porque las comunidades educativas donde trabajamos también se modifican. Entonces, claro, como para hacerte el resumen, partimos de este como scratch, ¿verdad? De esta cosa que ocurrió en este concierto, partimos con un piloto, con una escuela, con dos, un taller, un programa, y luego yo decido cambiarle la institucionalidad a este proyecto, a este programa, y creamos la Fundación Educativa Creatividad, Aprendizaje e Innovación, Fundación CAI, con el objetivo de darle otra institucionalidad a este proyecto, a esta idea, pero el objetivo en el fondo de nuestra organización es aportar ahí un granito de arena para mejorar la calidad de la educación pública, ¿ya? A Ujú. partir, a partir de esta práctica inclusiva que se generó, que se originó trabajando con personas en situación de discapacidad, pero que a pesar de que pasaban los años, o sea, a medida que pasaban los años, perdón, lo fuimos probando con todo tipo de personas sin importar su condición física, sensorial, Ujú. cognitiva, incluso de la edad. Entonces, pues empezamos a trabajar con los docentes, después primera infancia, después con escuelas públicas que tenían programa de integración, sin programa de integración, y fíjate que terminamos trabajando antes de que llegara la pandemia, ¿verdad? Y que el mundo cambió bastante. Terminamos trabajando con el adulto mayor, desde la misma metodología, trabajando con adulto mayor y con algunos de ellos con demencia, y fue bueno, maravilloso. En el fondo, ahí fue como abrir otro baúl, eh, otro tesoro que descubríamos y que desde donde nosotros también aprendíamos mucho, ¿no? Fíjate que Eh, ayer precisamente, Marcelo, perdóname, explorando tu página, la página de la fundación, veía todo eso, ¿no? Yo estaba enfocada como únicamente, tal vez por la misma entorno en el que me muevo, estaba enfocada como
en las personas con necesidades especiales, pero al ver tu página vi que se han abierto el panorama hacia otros segmentos, hacia, como decías tú, los niños pequeños, los adultos mayores. Es como ir un poco también con un motivo transformador de la educación formal, ¿no? Que siempre, Exacto. que ha seguido un esquema muy tradicional y que no tiene cambios importantes, sigue encasillado en unos parámetros específicos en donde se mide a los estudiantes mucho por sus resultados, Sí, específicos en una nota que los hace buenos o los hace malos. Y resulta que exacto. pues no todas las personas tienen las mismas habilidades o los mismos intereses. Un muchacho desde pequeño que está interesado en la música, de pronto no es importante que sea bueno en matemáticas, ¿sí? Y Por entonces cierto. desde pequeños empezamos a crear esos obstáculos con todas las personas, ¿no? Sí, sí, no, tal cual, tal cual. Y yo creo que hay algo bien interesante que está pasando a nivel también global, ¿no? Que tiene que ver como con este proceso de transformación en que estamos viviendo, ¿verdad? No solo por la pandemia, sino que justamente con lo que tú estás hablando, que tiene que ver con un poco con el, voy a ocupar una palabra un poco, sí, fuerte, pero es el fracaso de la educación tradicional en ese sentido, ¿no? Como esta hegemonía de las cosas como deben ser, empaquetadas de una manera, y ahí en el fondo nos perdemos el valor de la diversidad, el valor de la neurodiversidad, ¿no? Desde siempre, de los inicios de la humanidad, hemos sido neurodiversos, o sea, ahí siempre hablamos de este ejemplo. Estamos seguros de que la persona que le dio a la piedra y logró sacar un fuego, ¿no? Te aseguro que no era el que estaba arriba de la mesa haciendo la fiesta. Entonces, es como en esta singularidad, en esta particularidad de cada uno de nosotros como seres humanos, nos complementamos, nos unimos y somos parte de una sociedad, ¿no? Que le agrega valor. Obviamente Uh se -huh. entiende lo que tú dices en el fondo, claro, para los estados y los sistemas, sobre todo todavía las naciones, no sé, latinoamericanas, ¿verdad? Les acomodó y les acomoda todavía, pese a que hay una resistencia y un cambio que se viene gestando hace mucho tiempo, esto de tener las escuelas de lenguaje, las escuelas especiales, es muy complejo el tema, ¿no? O sea, yo he visto, hemos trabajado mucho tiempo en escuelas especiales y en ese sentido sé el valor que tienen, pero para Uh otro, -huh. por ejemplo, para una persona en situación de discapacidad puede que esa comunidad educativa, de esa escuela especial donde está yendo, no le está funcionando para lo que él necesita y por ahí él sí necesita quizás estar en un proyecto de integración e incluso le sirva o entienda el currículum relacionado, no sé, para asignaturas como las matemáticas y tal, ¿no? Como que creo que no hay una fórmula en esto, lo que sí creo, y es lo que hoy día se está manifestando de manera como bastante generalizada, es que hay que abrir, ¿no? Las formas de que se establecieron hace ya mucho tiempo, post-revolución industrial, donde la cosa Uh -huh. tenía que ser, ¿verdad? La producción, eso hoy día no está tan claro y eso abre una oportunidad enorme para justamente proyectos como el nuestro y así muchos otros proyectos maravillosos que se están generando y desarrollando en el mundo, ¿no? A partir de la creatividad, a partir del juego, a partir también de la innovación, ¿verdad? A partir de las Uh -huh. tecnologías, pero no necesariamente de la tecnología digital. En fin, creo que ahí tú también pones un tema que a mí me apasiona mucho. Creo que la educación tradicional o la educación formal hay que transformarla y para eso hay que meterse al aula y trabajar con los docentes y trabajar con los estudiantes y trabajar con los padres y trabajar con las comunidades, ¿no? Entonces, claro, nuestro proyecto, nuestra fundación, hasta antes de la pandemia, eso era lo que hacía, ¿no? Y ahí Uh viene como -huh. una patita nueva que más adelante, si quieres, te cuento que es esta red de cuidadoras y cuidadores de la cual también ya Okay. hemos estado hablándonos, pero eso, creo que hay una creo que las crisis siempre permiten tremenda oportunidad, ¿no? Depende de cómo Sí, uno lo vea. Y exacto. a veces, claro, uno ve el presente y el futuro bien siniestro con las cosas que pasan en ciertos lugares, ¿verdad? Pero yo me considero una persona optimista y creo que la crisis que estamos viviendo con respecto a la educación nos permite una oportunidad enorme de poder transformarla. Es lento, lamentablemente, o quizás no Sí. lamentablemente, a veces uno quisiera
el proceso fuese más rápido nomás, ¿no? Porque a uno le gusta ver los resultados y sabe lo bueno que es una comunidad educativa feliz, por ejemplo, que fomente y trabaje en relación al desarrollo de habilidades socioemocionales, donde la felicidad sea un indicador más que el indicador de si que logró la nota matemática o el lenguaje y tal. Claro, Entonces, donde creo que perdóname, donde la inteligencia emocional es más importante que el coeficiente intelectual. y sí, porque si tú no tienes eso desarrollado, el coeficiente intelectual puede que te lo sepulte un profesor que te dijo, oye, mira, tú no sirves para nada, y y eso le ha pasado Murió. a miles, y murió. Entonces exacto, y eso está cambiando, fíjate, eso está cambiando. O Ajá. sea, hace 10 años, y yo entiendo que tú también conoces mucho del tema, eh, y eso en buena hora ha ido cambiando, ¿no? En nuestra región, creo yo, porque siempre nos comparamos con el norte, ¿no? Con Europa, Ujú. ¿no? Los países desarrollados, y creo que ahí hay que tener cuidado porque son contextos, son culturas distintas, son historias muy distintas, nosotros somos países nuevos, por así decirlo. Entonces, es interesante mirar, aprender, investigar. De tu Italia tiene un caso muy interesante que en los años 80 ellos lograron reformar el sistema educativo y dijeron vamos a sacar las escuelas especiales porque queremos ser un proyecto, porque ellos postulaban a que si siguen las escuelas especiales no puedes hacer un programa, un proyecto, una cultura integradora inclusiva. Ujú. Yo creo que esto acá no hay una verdad absoluta, lo que solo lo estoy sacando, lo estoy mencionando porque me parece osado, me parece radical. Sacaron las escuelas especiales y eso significó muchísimo recurso para inyectar en las universidades, para que los profesionales salieran con otro tipo de herramientas, porque ellos sí iban a estar en aulas que ya no eran las mismas que hace 5 o 8 Formales, años. sí. Y sí, Ajá. entonces, y lo más loco, nosotros estuvimos en un congreso, bueno, ahí conocí a Claudia Neira, en Bogotá hace algunos años atrás, y ahí una de las personas que estuvo haciendo esa reforma en Italia contaba esta historia. Yo lo encontré fascinante porque en algunos lugares sí lo lograron y en otros no nomás. En otros no lo lograron. No Ujú. lograron en el sentido de preparar bien a los docentes para que asumieran este desafío que era mayor, ¿no? Es un cambio como de paradigma, pero medio radicalón, como que uno puede formar y decir voy para allá, creo una agenda para ir para allá, pero otra cosa es sacar las escuelas, cerrar las escuelas especiales. Entonces eso obviamente también tuvo muchos detractores y mucha resistencia, que se entiende. Entonces, Claro, claro. pero sí, solo como para cerrar la idea, creo que lo interesante de esto es que no hay una fórmula, no hay una fórmula, ¿no? Hay que entender, observar muy activamente las necesidades y la fuerza que tiene cada comunidad o cada territorio para poder dar soluciones al respecto, ¿no? Y que además cambian. De acuerdo. Marcelo, entonces, retomándolo de la fundación no es específica para autismo, sino que abarca todas los trastornos, o sea, trastornos y también necesidades especiales de otro tipo, o sea, también trata la parte de los niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, ¿sí? Sí, 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 tal cual, tal cual. Igual, Rebeca, también es importante como contarte que, claro, somos una fundación, somos una organización pequeña, ¿no? No tenemos los financiamientos de nuestros proyectos son año a año, fondo a fondo, entonces va variando y en ese sentido nos hemos ido adecuando a esas posibilidades. Lo que sí es importante también Ujú. transmitir es que hubo y hay un trabajo muy serio en términos de la consolidación metodológica de los contenidos que nosotros trabajamos y luego en base a la práctica, en base a la experiencia que nosotros hemos tenido, nos hemos permitido diseñar estos otros programas beneficiando a otro tipo a todas las personas, digo, ¿no? O sea, en el fondo entendiendo de que las personas en situación de discapacidad son aquellas que tienen una condición, ¿verdad?, específica o un trastorno generalizado del desarrollo, que pueden estar dentro del espectro autista, que pueden estar dentro del síndrome de Down u otro diagnóstico. Por eso también está este concepto de la necesidad educativa especial, que en inglés le sacaron lo Ujú. educativo y hablan de special needs, aún más general, ¿no? Una necesidad especial. Y es interesante porque todos de alguna manera podemos tener alguna necesidad especial, ¿verdad? De acuerdo. También está este otro concepto que hay personas que le llaman capacidades diferentes, como para no nombrar la discapacidad, y ahí creo que eso también me va a permitir 2 minutos de, de, de poner el enfoque de derechos acá, que creo que es muy Ujú. relevante, hoy día es o sea, la Convención de los Derechos se genera en el 2006, 2008, ya los estados partes legislan con respecto al tema, pero
lo que hace el enfoque de derecho es redefinir el concepto de discapacidad. En primer lugar, dice que esto ya no es una enfermedad, es una condición. Hay personas que todavía no entienden eso, piensan que la discapacidad es una enfermedad y que se le va a Sí. sanar, ¿no? Tomando medicamento. Bueno, entonces, no es una enfermedad, es una condición, y luego son personas sujetas de derecho. Son dos cosas clave que hay que entender. Y eso se logra por un trabajo mancomunado de miles de personas que van, por tanto, familiares de personas con discapacidad, que trabajan en conjunto y la Naciones Unidas dice, ok, esto es fundamental entender y esto es lo que queremos promulgar, ¿no? Entonces, todavía aquellos que le nombren de otra manera, y que están todo su derecho, ¿ah? Aquí ahí cada quien le nombra como, cada quien es libre de nombrar y decir lo que quiera. Lo que yo quiero mencionar es que hay hoy día hace años, pero todavía es un tema, todavía hay gente que no sabe cómo decir, o que se complica, dice, chuta, ¿cómo le digo a esta persona que es especial? Como, todos somos Les da especiales. miedo, sí, sí, Y les da todos miedo, tenemos. exacto, entonces eso creo que es interesante siempre traer a colación, como decimos por acá, el enfoque de derechos que en el fondo es un trabajo colectivo de muchas personas durante muchos años que se adosa a esta, las Naciones Unidas, ¿no? Y creo Ujú. que hoy día es irrefutable, es algo que es indiscutible, ¿no? Entonces, a partir de eso nosotros trabajamos y a partir de eso nosotros después decidimos probar también esta metodología con las personas de la primera infancia, que es el momento que generalmente se diagnostica. Obviamente hay diagnósticos que son pasados los 7 años, pero en el fondo entendimos de que era una metodología, por eso inclusiva, que aporta al desarrollo universal de la educación, en el sentido que a todas y todos nos hace bien, ¿verdad? Nos hace bien sentir este cuerpo, este templo, porque no hay una forma, no hay un cuerpo perfecto. La Mm. moda te dice este sí, este no. No, no, yo estoy hablando de que todos Son tenemos un estereotipos, cuerpo, sí. son Ujú. estereotipos y en el fondo es muy importante romper con esos estereotipos justamente y a veces uno no sabe mucho cómo romper, ¿no? Entonces, por ejemplo, tratando de también dar como luces de cómo entonces, ¿qué hacemos, ¿no? A las personas que están ahí escuchándonos, eh, como en parte de nuestra metodología trabaja activamente el cuerpo por medio de ejercicios que vienen también de técnicas del Qigong, de las artes marciales, son cosas, son en el fondo toques en el cuerpo, son movimientos que uno hace para activar esa presencia, ese presente, yo estoy aquí. Ujú. ¿Ya? No necesariamente que yo te digo, mira, ahora tú inspira y ahora cuando exhales vas a decir esto. No, no, no. Aquí hay un trabajo que es físico, o sea, digamos, sucede, no hay una forma de que ocurra. Entonces, claro, uno tiene que estar atento en qué partes del cuerpo se toca y se hace este tapping, por así decirlo. Eh, pero ocurre. Entonces, por ejemplo, personas que, no sé, con un autismo severo, están en el suelo, con mucha dificultad, se ponen, se sientan. Bueno, uno va y trabaja con ellos, trabaja con la profesora, le hace los golpes y poquito a poco ellos después logran activar esa presencia. No como tú la estés activando o como su compañero, pero a su manera. Ujú. Entonces, A su creo que manera. a su manera, y ahí creo que hay un mundo de aprendizajes, ¿no? Todavía como para la educación formal, como de entender de que los ritmos de aprendizaje de los niños, de las niñas, independientes de su condición, son diversos, son diversos. Ujú. Y ahí, claro, uno dice, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para hacer pruebas estandarizadas para que pasen de curso? O, bueno, ahí vienen muchas preguntas, Sí, pero hay muchas formas de poder hacerlo. Eso es lo interesante, creo. de acuerdo. Marcelo, y hablando sobre todo este tema, háblanos sobre el Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué día estableció las Naciones Unidas para este proyecto? Sí, mira, también es interesante. Bueno, voy primero a atender tu pregunta. Es el 21 de abril, en el año 2017, las Naciones Unidas declara generar como esta efeméride, ¿no? Como un día para conmemorar, para generar conciencia. El objetivo es eso, es poner en valor la creatividad y la innovación como herramientas clave para lo que hoy día estamos viviendo, ¿no? Sin duda, la pandemia nos ha puesto en jaque y el que no se acomodó lo ha pasado muy mal. Y todos, yo en algún momento al principio creo que todos estuvimos en la misma situación, ¿no? Como de angustia, de miedo, de incertidumbre,
eso que uno igual trabaja un poco con la incertidumbre, pero bueno, fue muy complejo. Entonces las Naciones Unidas declara el 21 de abril como el Día D, con el objetivo de realzar y poner en valor, ¿verdad?, la creatividad y la innovación. Y nosotros esos días estuvimos pensando en este día, ¿verdad? Por eso sacamos esta pieza que dice, para crear hay que creer, yo creo, y nos metimos en la primera parte, crea, crea, creer, ¿no? Entonces, y siempre sucede que la mayoría de la gente cree que las personas creativas son los artistas, ¿no? Ujú. Y está solo ahí, ¿no? Está en como que son unos bichos raros, así, inadaptados, que están en su mente, y la creatividad está en todos, es una herramienta Mm. democrática, es una habilidad que está ahí presente, que solo basta que te la muestren o que la experimentes o que la vivas, ¿no? Entonces, por eso jugamos con este de yo creer, porque en el fondo cuando yo digo yo creo en, no sé, en que hoy día está lloviendo, yo no creo en Dios, por ejemplo, no sé, pero el verbo creer y yo creo una pieza musical, es la misma palabra. Ujú. Entonces quisimos jugar un poquitito con ese juego de esa etimología, ese origen de la palabra de Ajá. creatividad, como para poner en valor de que la creatividad está en todos quienes simplemente creen en ellos, en una idea, Ok. ¿ya? Y listo, y no es más complejo, es eso, ¿no? Está. Y fíjate que eso tiene mucha relevancia con este oficio que yo desempeño del coaching, ¿no? En donde las personas tienen que encontrarse para creer en ellos y poder potencializar esas habilidades y creer en lo que son capaces de hacer, ¿no? Entonces, Tal cual. eh, creer, o sea, es esto de yo creer y poder construir a partir de creer es supremamente fantástico. Y por eso me gustaría que nos dijeras cuál fue el proyecto que presentaste. Eh, Sí, mira, te cuento, claro, esto en el fondo se declara como un día y hoy día es una semana, ¿ya? Es eh, the week, ¿cachai? Creativity and Innovation World Week. Entonces, y hay una página web y en el fondo es una plataforma de mucha gente que se vincula, tú puedes mandar, es como una especie de congreso, seminario que sucede exclusivamente online, donde muchas personas del mundo pueden enviar y proponer sus proyectos, ¿ya? Yo me invitaron a participar ahí porque como Fundación CAI somos parte de una red global de una fundación internacional con base en Inglaterra que se llama Creativity, Culture and Education, CCE, International Foundation. Y ellos, yo tuve la suerte de conocer al director ejecutivo, al CEO de esa fundación que la dirigió durante 20, 30 años aquí en Chile. Él fue el creador de, Ujú. un, de, un, de, un, de algo muy interesante que se esparció por el mundo, que son los programas de los agentes, el aprendizaje creativo. Es un programa que él diseñó que se llama Aprendizaje Creativo y consiste en poner en su comienzo a artistas, pero ahí voy a detenerme acá, porque en el fondo se dio cuenta que claramente no todos los artistas pueden trabajar en aula de manera adecuada. El artista crea una obra de arte y no por eso vas a trabajar con niños o niñas o con los profes, que es aún más complejo. Eh, entonces, Ujú. entonces, él lo que hizo fue diseñar un modelo que escaló, así hoy día está en muchos países, donde pone a un agente creativo, pues después le llamó un agente, porque el agente creativo puede ser artista, puede ser carpintero, puede ser médico, no importa, tiene que ser una persona que quiera abrir, quería decir cabezas, pero sonaba un poco duro, abrir reflexiones, enriquecer ¿no? el pensamiento a partir de, de este programa que él crea y lo que él hace es mejorar, trabaja con el currículo, las asignaturas de todo el currículum formal. O sea, él se propuso Ujú. decir, ok, ¿cuál es el currículum de química? Necesito un agente creativo que pueda innovar en la asignatura de química. Y bueno, y empezó a eso Excelente. funcionar. No, muy, muy, muy interesante. Y bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque esta es una fundación importante ya en el mundo. Trabaja en muchos lugares del mundo y nosotros somos parte de ellos. Y esta fundación tuvo un espacio específico
en este seminario del seminario de la creatividad y la innovación de la semana, ¿ya? Y a mí me invitaron para exponer, como desde Latinoamérica, lo que estamos haciendo desde la fundación. Entonces había en ese foro, que era parte de esta fundación, había una persona de Australia, había una persona de Pakistán, había una persona de Chile, había una persona de Gales y de Noruega, los 5 Ujú. continentes, ¿no? Y expusimos durante cada uno un ratito muy cortito, pero después tuvimos una especie de conversatorio, habían alrededor de 50 personas conectadas, interesantísimo, no sé, al otro día me escribió una persona de Bombay, como que había escuchado, había visto la web. Entonces, nada, son estas instancias de cruces, de posibles colaboraciones, como de generar sinergia de proyectos que vienen sucediendo y un poco ponerse al día. Y el tema de este seminario en este año fue por qué la colaboración es tan importante en la educación, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando también. Ujú. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cuál fue el mensaje de todo de este proyecto? Oh, interesantísimo, esperanzador diría yo, esperanzador es lindo conocer a tanto, es lindo saber que somos muchos que queremos y los que estamos trabajando día a día para tener una sociedad mejor, ¿no? Más inclusiva, más creativa, más feliz, sí, más empática, más solidaria. Entonces hablábamos de eso, salían muchos conceptos que tenían que ver con eso, con el amor, con la solidaridad, eh, Ujú. con los procesos más que con el resultado específico, ¿no? Entonces fue eso, claro, uno sale de estos seminarios como bien esperanzado, ¿no? Por eso yo dejé hace Con muchos toda años la de ver la energía. tele. Sí, no, por eso, claro, no hay que prender la tele ni ver tantas redes sociales después de cosas así. No, broma, pero nada, son instancias, Rebeca, que creo que son importantes. Yo creo que también, bueno, De todos nos acuerdo. vimos. Sí, 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 no, creo que el mensaje es eso, es positivo, es esperanzador y aunque demore, aunque cueste, nada, no hay que dejar de creer. No hay que dejar de creer. Y algo muy importante que has creado tú y quiero que las personas que nos siguen hoy y que además nos van a ver después, porque este live va a quedar colgado en mi página, eh, y que es motivo además como de mucha consulta y mucho acercamiento y mucha búsqueda de personas que se puedan apoyar en este sentido colaborativo. Tú has creado algo muy importante para esta comunidad, que es la red de apoyo. ¿En qué Claro, consiste claro. esa red de apoyo? ¿Cómo la creaste? Eso es una cosa loca, te cuento, porque poder centrar a todo el mundo como en un mismo, con un mismo fin y que todos se puedan ayudar y colaborar y que nadie sea más importante que el otro, sino que todo sea importante, ¿sí? ¿Cómo hiciste todo Total. esto? Total, de que no se nos olvide dar el dato para que la gente que está escuchando o que quede ahí también en el live en tu Instagram se pueda conectar y se pueda meter, porque esto claramente es una plataforma que está abierta a todas, a todos. em, Ujú. y bueno, marzo del 2020 llega COVID a Latinoamérica. Pum. em, Ese año teníamos muchos proyectos, Rebeca, sí, por realizar acá, no sé, en Colombia, yo creo que es igual, ¿no? Desde marzo a diciembre es el año académico, ¿no? Duro, y teníamos muchos proyectos en escuelas especiales, en jardines infantiles, con el adulto mayor, teníamos todos los programas andando, ¿no? Cuento corto, llegó la pandemia, se cerraron las escuelas, se cerraron todos los financiamientos, y quedamos a punto de cerrar la fundación. Con todo esto 10 años que veníamos ya, ¿no? Entonces era muy Mm. duro decir, llegamos hasta acá, o sea, ¿qué va a pasar? El mundo, se cerraron las escuelas, se acabó ese mundo, ¿qué pasará? Bueno, nos quedamos 2, 3 meses ahí observando, reuniéndonos con el equipo de manera online, empiezan como estas primeras instancias de, de conectarse vía internet, cosa que antes nunca habíamos hecho, ¿no? Como uno iba, se transportaba 2 horas por una Ok. reunión, ya, una huella de carbono, pero brutal, pero en fin, pero necesario. Y bueno,
decidimos empezar a pilotear los primeros contenidos online exclusivamente para uno de nuestros targets, uno de nuestros públicos, uno de nuestros beneficiarios, que eran las comunidades de personas en situación de discapacidad, ¿no? Entonces, lo que quisimos fue, dijimos, porque yo estábamos en contacto con las directoras, con las comunidades, como diciendo, nadie sabe nada, los presupuestos también, las subvenciones, todo mal, todo mal. Pero a la vez, mucho problema en la casa, o sea, yo tengo 2 hijos, confinamiento, entonces nada, tomamos la decisión como fundación de ir a apoyar con los primeros contenidos online a las comunidades de las escuelas especiales con las que estábamos trabajando, y producto de la pandemia se había interrumpido el trabajo. Piloteamos la primera experiencia con aproximadamente 500 personas, entre mamás, papás y los niños, niñas que estaban al cuidado de esos adultos. Y tuvimos una buena recepción, decidimos perseverar. Fundación Perseverancia, una cosa así también podríamos llamarlo, ¿no? Sí. Es muy importante perseverar. Y bueno, muy importante. nos ganamos un primer fondo que nos permitió desarrollar el canal YouTube, donde nosotros pusimos a disposición de estas personas con las que estábamos conectándonos una serie de recursos didácticos y pedagógicos. Ese canal YouTube está hoy día con un montón de recursos disponibles de manera gratuita para quien quiera visitarlo. Y de manera paralela empezamos a realizar encuentros online vía Zoom, publicitando nuestro canal YouTube. Esa fue la primera punta de lanza, sin saber nada. Nos asesoramos por un agente de marketing digital, mira, háganlo así, asá, pongan estos recursos, y empezaron a juntarse personas de diversas regiones de Chile y de distintos países de Latinoamérica, que no conocían a la Fundación CAI, menos la metodología, y tampoco logramos de buena primera conectar a las personas que queríamos. Nosotros queríamos conectar a nuestras comunidades, eso no ocurrió. Hubieron personas claramente de nuestras comunidades que sí se conectaron, pero lo que pasó fue que se armó una comunidad nueva de personas compuestas por cuidadoras de personas con autismo y necesidades especiales de toda la región latinoamericana. Entonces fue como, wow, esto sí prendió, esto sí está muy interesante. Es un público, digamos, nosotros hemos trabajado con los padres, ¿no? Madres, pero de manera indirecta. Entonces, lo que queríamos era lograr trabajar o lograr entregar herramientas y recursos para que ellos, los papás, mamás, trabajaran con sus hijos. Pero eso era muy difícil porque no podíamos observar cómo estaban trabajando, ¿no? Entonces, bueno, esa fue la primera etapa del proyecto. Fueron 7 meses muy intensos, de mucho aprendizaje y de probar ciertas estrategias, de probar ciertos recursos, etcétera. Y hoy día estamos en la segunda etapa del proyecto, y lo que quisimos fue profundizar, robustecer un poco lo que habíamos hecho en la primera etapa, ¿verdad? En la primera etapa lo que hicimos fue desarrollar el canal YouTube con recursos y empezar a hacer encuentros online donde invitábamos a un exponente, hacíamos talleres prácticos, una mezcla, ¿no? Y esta segunda etapa se compone por 2 líneas de acción. Seguimos desarrollando el canal y la segunda línea de acción son los encuentros, son las actividades online, que son 3. Son encuentros online donde invitamos a una persona que expone en 20 minutos, después salas de reuniones, luego un conversatorio entre todos, se genera una cosa muy, muy, muy rica, muy potente. Después tenemos un programa de autocuidado, donde el objetivo es entregarles herramientas al cuidador o cuidadora. Nos hicimos la pregunta en el fondo de quién cuida, a quién cuida. Porque lo que más observamos fue una especie de colapso constante de la persona que está en el rol del cuidado, ¿sí? Que generalmente es la mamá. Y a veces no solo cuida uno, sino que cuida a 1, 2, y incluso una vez desde Colombia nos pasó una persona, una mujer, una señora que tenía 7 hijos y los 7 eran autistas y no dormían y era una cosa así complejísima. Entonces así fuimos viendo cuáles eran las necesidades. Entonces, encuentros online temáticos, programa de autocuidado con el objetivo de entregar herramientas y un tercer programa con el objetivo de consolidar esta comunidad de aprendizaje que se fue generando por medio de estas acciones que te comento, ¿no? Entonces, hoy día en nuestra página web la gente se puede meter a fundacioncai.net y ahí se va a encontrar con nuestra maravillosa página web, y arriba en el menú, una página muy sencilla que ilustra muy bien, bueno, tú la estuviste viendo y me puedes decir qué te pareció. Sí.
Excelente, excelente página, muy, muy dinámica, muy clara y invita mucho a participar en todos los, en todo en lo que estás haciendo, en todos los, a mí me encantó la parte de los, bueno, de cuidadores y cuidadoras, que es lo que como que más me impacta y más me consultan Sí, personas sí, como no, de alguna total. forma, te comentaba, yo soy un referente de mamás con hijos en condición de discapacidad, entonces me llegan personas que tienen esto, que se sienten muy solas y muy perdidas eh, como cuidadores. Y lo que tú Sí, dices, llega tanto a lo máximo de nuestras fuerzas, ¿no? A veces nos sentimos sin fuerza para continuar en estos momentos críticos que todos tenemos. Entonces, me detuve mucho ahí, me llamó mucho la atención el trabajo que están haciendo con las personas de la tercera edad, con la infancia. No, es sí. una página maravillosa. Qué bueno, sí, exacto. Entonces, arriba en el menú de nuestra página está la sección Red Online y ahí la gente se puede meter y está también de manera muy breve explicado qué es la red, qué son los encuentros online, qué es el programa de autocuidado, el programa de comunidad, el canal YouTube. Ahí con un solo link, pum, uno se deriva a los videos y al canal y a las noticias. Tenemos acá una entrevista un mensaje más bien que nos mandó Lucia de Ana, que fue una de las responsables que hizo esta reforma en los años 80 en Italia. Es un personaje en Italia bien importante, con quien también trabajamos por otro grupo que se llama grupo, es el GA, es el Grupo Interdisciplinar de Educación e Inclusión. En fin, entonces eso estamos en pleno de la segunda etapa, muy contentos. Es una pega, como se dice, es un trabajo que nos ha tomado mucha energía, porque como te digo, es un público nuevo, por así decirlo, como para tomarlo, digo, para que sean nuestros beneficiarios. Antes siempre nuestros beneficiarios eran los estudiantes, los docentes, los equipos Uh -huh. directivos, ¿no? Y los cuidadores, las mamás, los papás siempre los invitábamos igual a talleres, ¿no? Pero no era un trabajo sistemático como el que hemos estado haciendo ahora. Eh, Así que incluso, mira, aprovecho de invitar, hoy día tenemos la cuarta sesión del programa de autocuidado. Este es un programa que se compone por 12 sesiones, que tiene bueno, obviamente un desarrollo. Hoy día estamos cerrando la unidad del cuerpo. El equipo de la fundación ha estado preparando unas sesiones muy, muy ricas, muy prácticas, muy dinámicas, con un carácter muy íntimo, pero sobre todo entregando herramientas de utilidad, ¿verdad? De utilidad para poder manejar el estrés, manejar la tensión, manejar, no sé, momentos para poder sacar esa tensión. Y son cositas muy sencillas, muy simples, ¿no? Así que eso yo extiendo la invitación, Rebeca, a todos y a todas para que se sumen a Claro que cualquiera de sí, estos programas, ¿no? sí, de acuerdo. Participen, inviten a otras personas de las comunidades a que sí hay información, que se está construyendo información, que no estamos solos, que podemos aprender y afianzarnos y apoyarnos en herramientas como las que brinda tu fundación y el poder extender todo ese trabajo que tú has hecho, Marcelo, a todo Latinoamérica. ¿Cómo has abarcado, cómo has hecho esto? ¿Cómo has abarcado este trabajo en otros países de Latinoamérica para que se construya a través de las propias necesidades de cada región? Sí, no, interesantísima pregunta, es un desafío mayor, Rebeca, porque en el fondo son tan diversas. Hoy día justamente tuve una reunión con la persona que está evaluando, hay una persona externa a la fundación que está haciendo una evaluación de impacto del proyecto, ¿ya? Porque son muchas las capas que tiene, pero muy apasionante, fascinante como... ella hoy día comentaba como la heterogeneidad, o sea, hay cuidadores, mayormente son mujeres, sí, pero hay cuidadoras de personas con autismo o de otras situaciones, ¿verdad? Hay incluso adulto mayor, algunos con demencia, entonces como que es un espacio, como que sacando toda
las capas, ¿no? Es un espacio muy, muy rico de conexión, de contención, y lo que nosotros por lo menos estamos haciendo es poner en valor el conocimiento y la experiencia que tiene el cuidador o la cuidadora, ¿ya? Creemos que ahí Ujú. hay una fuente de conocimiento, o sea, no creemos, lo sabemos, sabemos que ahí hay una fuente de conocimiento y de aprendizaje enorme, y esta red lo que ha hecho es como potenciar esa vibración, esa sensación, ¿verdad? Para que no solo para que se consuelen en el sentido de decir, mira, no estás solo, sino que cuéntame cómo le sacaste los pañales a tu hijo, o qué haces cuando tu hija hace esto, esto, como cosas Ujú. que son prácticas y Del que día a obviamente día, sí. del día a día, y que por ahí el terapeuta o el profesional, por más bueno que sea, no le da al callo, no le da al clavo, ¿no? Sino que prueba y mire, toma este medicamento. Digo, no es por denostar al profesional, acá hay un complemento, es un Sí. sistema que funciona por, Mm. por muchas formas, por muchas fuentes de conocimiento. Entonces, en ese sentido, esta ha sido una red para propiciar eso, ¿no? Para propiciar ese conocimiento, ese aprendizaje que tienen los cuidadores, pero también para nosotros meterles contenidos desde nuestra metodología, y luego meter contenidos o facilitar contenidos eh, que son sacados desde ellos, ¿no? Como por ejemplo, no sé, necesidad de saber con respecto al tema de la integración sensorial. Bueno, el próximo encuentro online temático vamos a tener una terapeuta ocupacional eh, dando tips y herramientas en 20 minutos para entender esto de la integración sensorial, que es clave, ¿no? Por ejemplo, otra cosa muy linda que ha pasado es gente, por ejemplo, que está recién recibiendo, cuidadores que están recién recibiendo el diagnóstico de su hijo o hija, y otros que ya llevan 30 años, ¿no? Tienen un recorrido gigante, Ujú. que han armado agrupaciones. Entonces, esa diferencia enriquece mucho la red, porque ahí está, ahí se generan puentes muy, 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 muy potentes que nosotros queremos hoy día propiciar, fomentar, y ojalá que esa comunidad que te hablaba de este grupo más pequeño, eh, lo continúe, porque en el fondo la red, si entendemos la red tiene varios como aros, varias capas, ¿ya? La red, el número Ujú. como más difuso o la capa más, por así decirlo, más lejana a nosotros, son los suscriptores, son los que visitan el canal, son los que interactúan en las redes sociales, que son muchos números, porque claro, tú posteas, tú mandas, Ujú. segmentas y pones un poco de dinero en las redes sociales, y eso va a mucha gente, pero es interesante porque de esa cantidad de gente hay gente que hace clic y se inscribe en la actividad. Esa gente que no solo como que le apareció en su feed porque habla, o tú sabes que los teléfonos también nos escuchan, Ujú. entonces te van proponiendo cosas, sino que además hizo clic, se inscribió, le parece interesante. Y de eso, entonces claro, de este número grande, te hablo de, no sé, miles de miles. Después Ujú. hay otro número menor, que son la base de datos, que son las personas que se han inscrito. Ahí tenemos 1.100 personas más o menos. Y después tenemos a las personas que participan, ¿ya? Y no son los mismos que se inscriben. Tú te inscribes una cosa Ujú. De y acuerdo. el día del evento, no sé, el auto no te prendió, el internet se cayó el árbol, se te olvidó. Sí. Entonces todas esas cosas suceden, y son las que nosotros estamos tratando de encauzar, de observar. eh, pero es fascinante cómo se ha generado este espacio digital de personas que tienen mucha necesidad de reunirse Ujú. y de acompañarse, ¿no? Entonces creo que ahí está como el acierto de esta red de cuidadoras y cuidadores. No tenemos capacidad hoy día, recursos humanos, ni recursos económicos de atender específicamente a cada territorio con sus necesidades. Como que eso no nos da, tendríamos que Mm. ser, no sé, una especie de Cruz Roja. Pero ese no es el objetivo de la red. La red está hecha para armar este grupo de reunión, De apoyo. Ajá. de apoyo, y en el fondo tenemos muchas personas de Colombia, hay muchas personas de Colombia Sí, que sí, se sí. juntan, hay personas de Perú, de Argentina, de muchas regiones de Chile. Eso ha sido muy lindo. Y también gente con la que trabajamos hace, sé, 8 años, 10 años, en aula, ¿no? Y que aparecen Ujú. en estas pantallitas Zoom. Entonces, eso, invitar a todo el mundo a que vea la sección que tenemos, Red Online, en nuestra página, a que se metan al canal YouTube, Fundación Educativa CAI, y a estar en contacto. Claro que sí, Rebeca. Te agradezco mucho este espacio, muy, muy A ti, interesante. Marcelo. A ti, Marcelo, muchísimas gracias. Además,
a felicitarte por todo esto que estás haciendo a través de la fundación, eh, apoyando a tanta gente, construyendo tanto, ¿no? A partir de la diversidad. Entonces, te agradezco muchísimo. Espero que mucha gente vea este live, se enganche a la fundación, vibre con nosotros en este tema de las necesidades especiales y de todo lo que se mueve alrededor de esta comunidad. Y pues agradecerte y esperar podernos conocer personalmente cuando vengas a Bogotá. Esta es tu casa. Y Ujú. bueno, un abrazo súper grande para ti y toda la comunidad, tu gente y mi gente que nos acompañó hoy y por supuesto los que nos van a ver en este video que va a quedar colgado a mi página. Marcelo, muchas gracias. No, gracias a ti, Rebeca. Muchísimas gracias por esta instancia. Nada, reiterar la invitación para todas y todos. Está abierta esta plataforma y exacto, necesitamos también gente que si le parece de interés, bueno, que sean embajadores de la misma red, ¿no? La red no Ujú, funciona, no vive sin los cuidadores y cuidadoras. Son ustedes el sustrato, el contenido de esta plataforma. Nosotros somos los facilitadores y hemos estado encantados de estar trabajando y de estar aprendiendo tanto. Para nosotros ha sido tremendo aprendizaje. Estamos también haciendo esfuerzos muy locos o sea, muchos esfuerzos para volver al aula, porque ese es nuestro origen, ¿no? Y ahí ujú. tenemos, y ahí es donde vibramos, ahí es donde nuestra metodología resuena, pero esta es otra cosa nueva y estamos muy agradecidos de esa posibilidad también. Así que eso, Rebeca, te esperamos ahí en nuestras actividades online. Claro que sí, También Marcelo. no lo mencioné, pero también tenemos un grupo WhatsApp que lo componen las personas como más las personas más cercanas a este núcleo, a nosotros, que son como las personas que componen la comunidad, ¿no? La red es lo macro, la comunidad es lo micro. Entonces, quien quiera Ujú. pertenecer a este grupo, para estar bien informado de las actividades que hacemos, nos puede mandar un correo, está todo también en la página que les mencionaba. Así que eso, un abrazo gigante para ti, Un muchos cariños ahí abrazo. a Colombia y nos vemos pronto, de todas maneras. Claro que sí. Un abrazo y nos vemos. Chao. Sí, chao, chao. Chao, Marcelo.